Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Pues miren, vamos a la mitad de nuestros estudios sobre los 10 mandamientos. Y algunos dividen los 10 mandamientos en dos secciones. La primera parte son los primeros 4 mandamientos y tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? De una manera vertical. Nuestra respuesta a Dios es su obediencia. Y la segunda parte es del 6 al 10 y tiene que ver con nuestra relación horizontal de humanos. Y es muy interesante ver que en esta segunda parte tiene que ver con la relación con nuestros padres. Hoy hay un conflicto, un grave conflicto entre generaciones. Antes había una situación donde el padre y la madre tenían una autoridad tremenda sobre los hijos y los hijos tenían que hacer o hacer, no había de otra. Empezó a crecer esta situación y empezó a cambiar, donde se veía igual el papá o la mamá, pero ahora parece que es al contrario, parece que son los hijos los que tienen la autoridad sobre los padres. Y esto es muy importante que tengamos que ver, porque cuando a Jesús le preguntaron, llegó un fariseo, le dijo: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y le dijo: ¿qué está escrito? Y le dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, esto es la ley y los profetas. Entonces, este segundo mandamiento de esa contracción de los 10 es muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la Biblia se leen muchos consejos de cómo los hijos deben de honrar, obedecer a sus padres. También cómo los hijos deben dar educación a sus hijos. Pero hay versículos que son un poco más fuertes entre la relación de padres e hijos. Algunos pasajes inclusive suenan a película de terror. En Deuteronomio 21:18, ahorita estamos considerando algo así, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de la ciudad a la puerta donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz, rebelde, y no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Y entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Imagínense, si hoy se hiciera así, pues nos teníamos que pasar a la orilla de la ciudad toda la semana, ¿verdad? Por uno y otro y otro. Ahora fíjense cómo dice en Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, ¿sí? Muerte. Amén. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de las águilas. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuerpos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. O sea, qué extremo. Y eso son palabras de Dios que le instruyó a su pueblo. Ahora, dirían aquí, qué violencia, ¿sí? Cuando escuchamos estas escrituras, ¿sí?, de que los hijos menospreciaban al padre, pues tenemos que ver si efectivamente acontecía esto. Dios dio instrucciones y muy pocas veces en las escrituras aparece que aconteció esta situación realmente. Y esto es importante de entender porque, saben, la relación entre los seres humanos es uno de los puntos más problemáticos que hay en la vida. Parece que el hombre, les decía que no era gregario, somos sociales, pero a veces parece que esa sociedad se va separando. Hoy, en lugar de tener una buena relación con las personas, lo que queremos es tener pleito, problemas, y parece que nos volvemos lobos solitarios.
Entonces, necesitamos empezar a pensar esta situación de otra manera. No estoy diciendo que no es importante el ejemplo que nos está dando. Cuando te casas, la cosa más importante que tienes con tu pareja es tener hijos. Es fundamental la relación entre los padres con los hijos. Por eso, cuando vemos esa relación que no se lleva bien, van a determinar muchas cosas para tu futuro. Si tú no empiezas a obedecer, a tener una instrucción de parte de tu padre, cuando no empiezas a tener respeto por la autoridad en tu casa, por tu mamá o por tu papá, cuando sales a la calle, no le vas a tener respeto a nadie. ¿Sí? Si no cumplimos el 5º mandamiento de honrar a nuestro padre, los siguientes 5 mandamientos, no matar, no cometer adulterio, no robarás, no dar falsos testimonios, no los vamos a poder cumplir. Así de simple. Y diría alguna persona en ese momento, hermanos, aquí se terminó la plática y podemos dar por terminado este estudio. Y se quedarán así de sencillo. No. Dios nos pone una información muy interesante. ¿Por qué? Porque la familia es la primera escuela. Porque la familia es la primera sociedad. La familia es el primer gobierno. De hecho, es en la familia donde aprendemos a relacionarnos unos con otros. ¿Sí? Y es cuando nosotros empezamos a tener una buena relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, vamos a poder tener una buena relación con las demás personas. Si al contrario no tenemos esa relación con las personas, tenemos problemas. Vean ustedes a los hijos que nada más son únicos en su familia. Siempre se les da cosas y cuando llega otra persona no lo quieren compartir porque saben que nada más es para ellos. Así también hoy muchas personas cuando viven en una sociedad, por lo menos el papá, la mamá, un hermano y otro hermano, ya empiezan a compartir y eso se aprende. ¿Sí? En el hogar adiestramos o somos adiestrados para llevar una vida con otros. Mira lo que dice Pablo acerca de los problemas en los últimos días, los días que estamos viviendo. Segunda de Timoteo 3:1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Hasta parece que estamos hablando de un periódico, de lo que hace una persona o una sociedad. Hay un racimo de características terribles y en medio de ellas desobediencia a sus padres. Qué curioso. ¿Por qué será? Estamos hablando de gente cruel, sin afecto natural, blasfemos, impetuosos y en medio de ellos desobedientes a los padres. ¿Les hace pensar esto? Si un padre le dijera a su hijo, tienes que obedecer, pero se lo dice en medio de matones, malvados, ¿le va a hacer caso? No. Qué cosa rara. Entonces, hay una razón por la que Pablo habla acerca de esto. Porque desobedecer a los padres y no honrarlos es un pecado mortal. Es un pecado mortal o capital. ¿Sí? Cuando nosotros desobedecemos y no honramos a nuestros padres, esto deriva en otros muchos pecados que vamos a seguir cometiendo porque no hay quien nos impida. El 90% de las personas que están en prisiones, hermanos, no tuvieron una figura paterna. No aprendieron a honrar a los adultos. No aprendieron a honrar, a obedecer a los adultos. Hace algunos años, hermanos, cuando la violencia estaba muy fuerte en México, y se vuelve a repetir, en especial en Ciudad Juárez, la situación era tan terrible, leí un artículo que decía que hablaba de los jóvenes
que estaban involucrados con la delincuencia organizada, y la mayoría de ellos eran muchachos de calle que habían sido reclutados por el crimen organizado para extorsionar, secuestrar y matar a los demás. Ahí detallaban que eran muchachos de familias deshechas, disfuncionales, que no tenían papá o mamá o ambos. Y al estar leyendo esto, confirmé la importancia de entender y obedecer la palabra de Dios. Que si no obedecemos y honramos a nuestros padres, somos presas fáciles de esta situación. Y no tan solo en México, en cualquier parte del mundo. Aquellos que no tienen padres o que no aprenden a obedecerlo, a honrarlo, van a terminar fácilmente en la delincuencia. ¿Qué significa honrar? Porque eso se trata del mandamiento. En hebreo se habla de sentir peso, ¿sí? En buen sentido puede ser rico o agradable, ser distinguido, estimar, dar gloria, honor, no dar molestias. Es semejante al peso de la gloria de Dios y tiene que ver con autoridad, tiene que ver con posición. Por eso cuando Pablo dice que honremos a nuestros padres, nos está diciendo que le demos el peso adecuado que ellos merecen por la autoridad. Es como si yo pidiera 1 kilo de oro. El kilo de oro ya me está dando un valor importante, ¿sí? Antes a las personas, a los reyes se les pesaba en oro. Sí, ese era su valor que tenían. Y a nuestros padres, ¿qué valor le podemos dar? Nos dieron la vida, por medio de ellos tenemos la vida. Nos dan alimento, nos cuidan, nos protegen. A veces se pasan las horas ahí cuando estamos enfermos o cuando tenemos un problema, son los primeros que buscamos. Pero cuando no tenemos respeto, no le damos ese valor, ese peso a nuestros padres, sencillamente no estamos tan solo teniendo respeto para con ellos, sino también para con Dios. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos si al que vemos no lo honramos? Precisamente por eso este 5º mandamiento está antes que los siguientes. Porque lo que quiere mostrarnos el Señor es, mira, yo te voy a enseñar por medio de estos 2 personajes por los cuales tú tienes la vida, ¿sí? Y no es para que después le reclames por qué me dieron vida. Tengo una anécdota muy especial hoy en esta temporada. Escuché una noticia donde un joven de más de 30 años va a demandar a sus papás porque lo trajeron a la vida. Y le preguntaron, ¿te trataron mal? ¿Te golpearon? ¿Te lastimaron? No, pero pues yo no tenía ganas de nacer y los voy a demandar. Parecía de juego, pero ya hay muchas personas que están pensando en lo mismo. Y la Escritura me dice algo muy importante. Sí, porque muchas personas, ¿por qué me trajiste a la vida? Yo no había pedido nota. El que crea la creación y permite que los seres humanos estemos aquí en la vida es Dios. Es Dios. Nuestros padres fueron el instrumento para que viniéramos aquí. Y para que podamos entender a Dios de una manera muy sencilla. Porque en realidad por medio de los padres obtenemos cariño, la enseñanza. Aprendemos a tener amor. ¿Por qué la mamá cuando llega el niño lo abraza, lo apapacha? ¿Por qué cuando está en el hospital y llega el padre y lo ve, llora? ¿Por qué la familia se une? Para mostrar el amor de Dios. Así nos ama Dios. Él es un padre para nosotros. Pero cuando no le tenemos ese respeto, desgraciadamente, no entendemos muchas cosas. Dice que este es el primer mandamiento que tiene una promesa. Una promesa que nos dice, que nos habla de la largura de años, ¿sí? Y principalmente era para que llegaran a una vida plena. Muchas veces las personas piensan, bueno, si yo obedezco a mi papá, voy a tener más años. O sea, si mi papá tuvo 70, yo voy a tener 80. No se habla de eso. Se habla de la experiencia que pueden haber adquirido tus papás en su tiempo y que te pueden transmitir sin que tengas que pasar por todas las circunstancias de él. Esa es la vida, ¿sí? Esta es la sabiduría de los siglos que puedes obtener. Pero muchas veces no lo entendemos porque
son diferentes comprensiones. Cuando vemos a nuestros padres, y nosotros somos niños, los vemos a veces hasta como ídolos, ¿no? Son lo más importante. Mi papá es bien fuerte, mi papá hace esto, el otro. Conforme vamos creciendo, como que mi papá no me entiende. Llegamos a la adolescencia, no, mi papá está out, está afuera, no sabe. Yo sí sé. Cuando se casa el hombre o la mujer, empieza uno a entender, mi papá me decía no hagas esto, no hagas el otro. Y a veces cuando ya no está el papá, llegamos a decir, ¿cómo desearía poder platicar con él y decirle que tengo este problema, a ver si me pudiera dar un consejo? Entonces, necesitamos empezar a pensar que nuestra relación con los padres es como si fuera una cosecha. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Si sembramos amor en una persona, lo que vamos a cosechar es amor. Si cosechamos odio, si sembramos odio, si sembramos enojo, si sembramos pleito, eso es lo que vamos a cosechar, unos y otros. A veces parecerá que la relación entre los hijos es nada más el hijo tiene que hacer esto, honrar al padre y a la madre. No, también el padre y la madre tienen que sembrar en sus hijos, ¿sí? No debemos de golpearlos, no debemos de lastimarlos, debemos de educarlos para que les vaya mejor en nuestras vidas, ¿sí? Pero muchas veces eso, ¿saben a veces por qué los padres no podemos hacer muchas cosas por los hijos? Porque también nos pasó igual. En algún momento nuestros padres fallaron. Y no porque no tuvieran la buena intención de educarnos, sino que nada más sabían unas cosas. Ahorita hablábamos precisamente de una cosa que tenemos muy, muy especial los mexicanos. Compramos un aparato, lo armamos, lo ponemos a funcionar y no funciona. Y después lo volvemos a desarreglar y vamos con el que nos los vendió y nos dice, ¿leyó el manual? Y siempre decimos, sí lo leí. Pero la realidad es que no lo leímos. Así también es nuestra vida, hermanos. No seguimos las instrucciones de Dios. Nuestro manual está en las Escrituras. Ahí es como debemos de hacer. Esto que nos está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de años, es una instrucción que viene en las Escrituras. Y a lo mejor puede decir alguno de ustedes, pero es que mi papá, mi mamá no sabían y me trataron mal. Sí, pero hoy Dios te da la oportunidad que tú seas diferente con tus hijos. A lo mejor lo que te pasó te queda una señal y dices, es que ya no quiero que se repita la historia que me pasó a mí. Bueno, pues tienes una oportunidad de cambiar lo que tú sentías, lo que tú esperabas que tus padres te dijeran. Ahora tú puedes hacerlo con tus hijos. Y a veces alguno dirá, es que ya no tengo el hijo. Bueno, la Escritura me dice una cosa bien interesante. Y estas palabras que yo te ordeno se las repetirás a tu hijo y al hijo de tu hijo. Lo que no pudimos hacer a veces con nuestros hijos, se lo podemos hacer, se lo podemos enseñar a nuestros nietos. Y funciona. Y funciona de tal manera que pueden cambiar esas criaturas. Dice en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y se las repetirás a los hijos de tus hijos. Fíjense con esta instrucción nos hace pensar que no, la cuestión del mandamiento de Dios no nada más es para cuando yo estoy en un lugar de reunión o cuando estoy en la sociedad o en la familia. No, es en todo momento. Porque cuando uno empieza a darle el peso, el valor que tienen nuestros padres, y yo sé que un día alguien que conoce a mi papá va a decir, este es el hijo de fulano, este es el hijo de perengano. Si yo me porto bien, van a decir qué buen hijo es. Si yo me porto mal, ¿cómo serán sus padres? A veces en las escuelas el niño se porta de tal o cual manera y a veces
La gran mayoría dice, es que eso es lo que aprendió en su casa. O eso es lo que no ha aprendido en sus casas. Y a veces los padres pensamos, es que voy a mandar a mi hijo para que aprenda en la escuela. En la escuela nos enseñan información, nos enseñan historia, nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias. La educación la aprendemos en nuestros hogares. Si el padre o la madre no empieza a cumplir lo que dice la Escritura, no mentirás, no robarás, también nuestros hijos van a aprender eso. Y si lo aprenden de nosotros de la mejor manera o la más sencilla, va a ser mejor que lo aprendan en el mundo. Entonces, hoy cuando nosotros, hermanos, estamos en este camino, en esta instrucción, cuando estamos tratando de entender un poquito más los mandamientos, vamos a entender que Dios quiere disciplinarnos. Para nosotros la palabra disciplina parece que es te voy a corregir. No, es simplemente te voy a enseñar cómo. Alguna vez tenía una construcción en mi casa y me di cuenta que la persona estaba haciendo mala línea. Entonces tuve que decirle, ¿sabe qué? Por favor, le pido que corrija esta situación. Se dio cuenta el hombre, quitó todo y volvió a hacerlo y lo dejó como yo esperaba. A veces nos equivocamos, hermanos. Los padres nos equivocamos, los hijos nos equivocamos, los abuelos nos equivocamos, los nietos nos equivocamos. Pero precisamente hay algo que aprendí alguna vez de un padre, que cuando uno se equivoca, lo que hay que hacer es decir, me equivoqué. Y no aprender como el que iba a ser alguna vez un padre, Adán, cuando Dios, su creador, le dijo, ¿por qué comiste del fruto de la ciencia del bien y del mal? Porque la mujer me dijo. Pues en lugar de decir, yo cometí un error, le echó la culpa a otro. Entonces lo que nosotros necesitamos en este tiempo es seguir el ejemplo de nuestros padres, si tenemos la oportunidad, honrarlos independientemente aún ahora de que tengan otra manera de pensar, respetarlos, cuidarlos. Y en eso vamos a aprender a enseñarles a nuestros hijos. Porque a veces no lo pudieron hacer nuestros padres. Nunca he podido justificar a nadie de ellos, pero creo que en su medida hicieron algo. Hoy tenemos que empezar a aprender a enseñarlos, porque esa enseñanza que nosotros le demos va a ser el comienzo de su vida. Hoy Dios espera que nosotros, hermanos, hoy espera a nuestro Dios que nosotros empecemos a enseñar cómo caminar. Tenemos que ponerles límites, tenemos que decirles cuáles son las cosas que tienen que hacer. Es más, corregir, ¿sí? Dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Si nosotros empezamos a enseñarles a nuestros hijos reglas, ordenanzas, lo más seguro es que cuando crezcan, nuestros hijos sepan vivir en una buena sociedad. Por eso, honrar a nuestro padre y a nuestra madre implica que honremos también a nuestro Creador, al Creador del universo. Y esto, hermanos, empezó en el Sinaí con un pueblo que no era pueblo, y hoy también a nosotros nos está diciendo el Señor. Y Jesús nos daba el ejemplo más adecuado cuando le preguntaban de su forma de vivir, de su forma de opinar. Yo hablo y digo lo que mi Padre me manda. Y nos vuelve a repetir, ejemplos he dado para que así como yo hago, ustedes hagan. Vamos a obedecer a nuestro Padre literal, a nuestra Madre literal, y lo más seguro es que al honrarlos a ellos, estemos honrando a nuestro Padre celestial. El Señor los bendiga y espero que haya bendición en esta palabra. Nos vemos en el siguiente capítulo. Shalom.